así, 2 Corintios, capítulo 4, del verso 7. Dice así la palabra del Señor: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida. Los creyentes, nosotros somos vasos de barro. Según esta lectura, somos vasos de barro porque experimentamos tristeza, aflicciones, llanto, debilidades, temores, pero no estamos derrotados porque llevamos dentro un tesoro celestial. El cristianismo no consta de remover todas las debilidades, ¿verdad? Ni toda la tristeza, ni todas las aflicciones, no, sino que en medio de esas circunstancias el Señor ha prometido estar con nosotros. En medio de la aflicción Él nos va a hacer más que vencedores por el poder del amor de Dios. Las debilidades, problemas y sufrimientos se convierten en el medio por el cual se recibe la abundante gracia divina y permiten que la vida de Cristo se manifieste en el cuerpo de los creyentes. O sea, en otras palabras, nosotros, si no experimentáramos las aflicciones, si no experimentáramos las situaciones, si no fuéramos atribulados y perseguidos, como dice Pablo, pues no veríamos la intervención, no veríamos la manifestación de Dios. Claro está de que a todo el mundo le gusta estar bien, a todo el mundo le gusta que todo marche bien, y es lo que queremos, porque nosotros creemos en un Dios que tiene planes de bien y no de mal, como dice en el libro de Jeremías, capítulo 27. Los planes de Dios son de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Nosotros creemos en un Dios que nos ama. Nosotros no estamos como en otros lugares que siempre están haciendo el énfasis en un Dios de castigo, en un Dios que quiere destruir, en un Dios, ¿verdad? Aunque sabemos que sí, en la Biblia han habido casos en los cuales el pueblo, por falta de obediencia y por falta de una situación, ¿verdad?, pues han tenido un castigo o algo por el estilo, porque nosotros tampoco vamos a predicar que nunca, no hay nada de castigo ni nada de juicio, no predicamos eso, pero nosotros tenemos que estar firmes como una roca, tenemos que estar firmes en un Dios que nos va a traer de un lugar a otro. No, como dice la palabra, ¿verdad? Vamos para el otro lado. Cuando estaban navegando decían, vamos al otro lado, vamos a la otra. Entonces, Él nos va a llevar, vamos a llegar a la otra orilla, vamos a salir. Cuando estaba la tempestad, ¿verdad?, que los discípulos le decían, maestro, mira, perecemos, y tú durmiendo, ¿verdad? Y Jesucristo se molestó y le dijo, hombres de poca fe. ¿Por qué le dijo hombres de poca fe? Se lo dijo porque ellos mismos pudieron haber reprendido el mar y no lo hicieron. Tuvieron que levantarlo y molestarlo a Él. Entonces, ese es el mismo ruido que estamos escuchando hoy en día, que Dios nos mueve los cimientos de la tierra para decirnos a la iglesia, ustedes mismos pueden reprender el mar, ustedes mismos pueden
Yo quiero ver, el Señor quiere ver a través de estos procesos, quiere ver cómo la iglesia se levanta en fe. Se levanta en fe. Algún propósito tienen estas circunstancias, algún propósito tienen estas situaciones que muchas veces no sabemos de dónde vienen, de dónde provienen, porque ni por qué. Hay gente que dice que eso es una conspiración, que son los científicos haciendo que la tierra tiemble de una manera o de otra. Hay otra gente que dicen pues que por la erosión del terreno tenemos esos problemas. Hay otros que dicen que simplemente las placas tectónicas rozan una con otra y eso pues libera una energía y esa energía que se libera pues entonces hay quienes dicen que esa energía que se libera en cierta manera pues nos beneficia, porque entonces la tierra va a llegar un momento en que se calma y como decía Ufi pues sería, a lo mejor hay menos calor y todas esas cosas. Es un alineamiento. Pues mira lo que le acontecía al apóstol Pablo en el libro de Hechos capítulo 27. Estamos cuando Pablo enviaba a Roma. Él entonces comienza en el capítulo 27, en el verso 1. Pablo iba a navegar para Italia y a Pablo le entregaron a algunos de los presos, un centurión llamado Julio de la compañía Augusta, y embarcándonos en una nave Adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco de Macedonia, Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos, y haciendo la vela desde allí navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Tenían los vientos contrarios, pero tenían que llegar a un destino, tenían que llegar a un lugar. Muchas veces nuestros vientos son contrarios, pero tenemos una misión en la tierra. Pero Dios planificó desde antes de la fundación del mundo cuál sería nuestro destino. Entonces muchas veces le queremos hacer caso a lo que dicen las noticias, a lo que dicen los sismólogos, a lo que dicen toda esa gente que están opinando, los opinólogos, que no son científicos y no son doctores ni son periodistas, pero son opinólogos en las redes sociales. Pues entonces le hacemos más caso a esa gente que a lo que dice la palabra de Dios. Y entonces vienen todos esos vientos contrarios, viene el miedo, viene el temor, viene la ansiedad. Empiezan también los profetas del desastre a decir cosas, y yo cada vez, ya yo no veo videos de profetas del desastre, ya hace años yo decidí no verlos y no los recibo, y cuando me los envían no los escucho. Y si por casualidad escucho uno, lo escucho para señalar los cientos de errores que contienen. Porque si hacemos una hermenéutica saludable, cuando vamos a interpretar la palabra de Dios, lo que hemos estudiado la palabra en varios institutos diferentes, humildemente, ¿verdad? Dios nos ha permitido estudiarla. Y cuando comparamos un video de eso con la palabra de Dios, decimos, ven acá. Pero es que yo escuché una los otros días que decía, y la escuché para eso, para evaluarla. La escuché para evaluarla y decía, ¡ay de los niños! ¡Ay de los niños! Y yo digo, ya se salió de la palabra de Dios. Porque ella no dijo de niños malos, niños buenos, y de hecho, los niños son inocentes. Entonces, pues, Jesucristo no dijo eso. Jesucristo dijo, dejar a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, hay los niños. Entonces, pues, y hay otras veces que, Puerto Rico. Digo, Puerto Rico es el único país pecador del mundo. ¿Por qué Puerto Rico? Entonces, la otra cosa que yo evalúo esos mensajes, el trigo y la cizaña. Jesucristo, cuando le dijeron la palabra, cuando él mencionó la palabra del trigo y la cizaña, él decía, yo no puedo sacar la cizaña porque me voy a llevar el trigo. Me voy a llevar el trigo. Y entonces no puedo hacerlo porque entonces se perdería el trigo, y el trigo somos los creyentes, los que guardamos los mandamientos, los que guardamos su palabra. Entonces, si él removía la cizaña, se lleva el trigo, y por eso es que él dejó eso para el último tiempo, para el final de los tiempos. Él luego entonces separar el trigo de la cizaña.
otra parte que vienen estos profetas, neófitos muchas veces, a veces son sensacionalistas, a veces son más de emociones, no conocen la palabra de Dios, estudian la palabra de Dios sin maestros, por su cuenta, sin instituto, sin seminario, no conocen nada, entonces se convierten en opinólogos. Cuando Dios va a hacer un juicio en la palabra, siempre Dios dice que va a guardar un remanente. Entonces, si tú me hablas de un remanente donde Dios se va a aniquilar a una población completa, eso no es Dios, porque Dios siempre tiene que guardar un remanente, porque eso lo dice ahí en la palabra. Aparte que los juicios de Dios muchas veces no son para aniquilar, sino para que la gente se arrepienta, como pasó en el tiempo de Jonás. La gente de Nínive eran bien malos, y sin embargo, pues Dios no los destruyó porque quería que se arrepintieran. Jonás mismo quería que se murieran todos, pero Dios dijo no. Entonces, Dios es un Dios de gracia, un Dios de misericordia, un Dios que no se complace en destruir, como esos profetas, no se complace en destruir a su pueblo, no se complace en dañar, en que la gente se pierda. Ya habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento de la nave, sino también de nuestras personas. Pablo ya tenía la preocupación de que hubiera muerte de personas. Pablo tenía esa preocupación, ¿ve? Y lo que habían eran presos, muchos de ellos en esa nave, pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Nosotros tenemos que traer eso, esa opinión del centurión al día de hoy. El centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Pablo era un apóstol respetado en ese tiempo. Usted sabe todos los milagros y todo lo que aconteció en la vida de Pablo y todas las cartas que escribió. Sin embargo, el centurión daba más crédito al piloto de la nave y al patrón, o sea, al dueño. ¿Quién es el piloto de nosotros? Cristo. Jesucristo. ¿Y quién es el dueño? Jesucristo también. Entonces, nosotros tenemos que dar más crédito a lo que dice nuestro patrón, nuestro piloto, que es Jesucristo, que lo que dicen por ahí todos esos profetas y opinólogos. Porque si él lo dijo inclusive de Pablo, que Pablo era respetado, imagínense ustedes toda esa gente que andan por ahí diciendo cosas. Tenemos que empezar a creerle al piloto, tenemos que empezar a confiar, como el centurión, que le daba más crédito al piloto y al dueño que a lo que decía Pablo. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al noreste y sudeste, invernar allí. Soplando la brisa del mar, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, llevaron las anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado, llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudimos poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzo para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos a los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrella por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Así que estas situaciones, pues la gente pierde la esperanza de salvarse. Dicen, aquí vamos a perecer. Fíjense que este mensaje se llama derribado y no destruido. Yo no hablo de que nosotros estamos siempre fuertes. La Biblia dice, diga el débil, fuerte soy. Cuando nosotros decimos que somos fuertes, lo decimos en fe. Porque la realidad es que estamos derribados.
todos los puertorriqueños, de una manera o de otra, cuando suceden estas circunstancias, nos derribamos, se nos cae el mundo encima, perdemos la esperanza, decimos vamos a perecer, no, pensamos así, por más fe que tengamos, derribados, pero no destruidos. Pensamos aquí, y después el que le haga caso a los profetas, peor aún, porque esos profetas entonces dicen que el terremoto va a ser de 8 o de 9, y que después del terremoto viene un tsunami. Eso es lo que dicen ellos. O sea, los que se salven del terremoto se los lleva el tsunami. Sí, entonces otros dicen que viene un meteorito. O sea, los que se salven del terremoto de 9 se los lleva el tsunami, y los que se salvan del tsunami se los lleva el meteorito. Pero olvídate, tenemos que... y si se salvan del meteorito, pues la isla se hunde completamente. Ay, Dios mío. Eso es lo que dicen. Eso es lo que dicen. Y si yo lo evalúo por las escrituras, es más, lo puedo evaluar por la ciencia. Yo estudié ingeniería biomédica. Lo puedo evaluar por la ciencia. Lo puedo evaluar por la teología que estudié. No pasan el filtro de la ciencia, no pasan el filtro de la teología. No lo pasan. El filtro que ellos pasan es el de sensacionalismo, el de crear histeria en la gente. Y hacerse grande ellos. Y el de ganar un poco de fama, un minuto de fama en las redes sociales y hacer viral eso. Y a lo mejor de todo el que le cree esas cosas que le invita a predicar y le da una ofrenda. Yo prefiero estar aquí en esta iglesia, que somos una iglesia pequeña, prefiero estar aquí predicando lo que es, predicando la palabra como tal y como yo la aprendí y como me enseñaron mis maestros. Mira, hoy mismo yo estaba débil. Cuando llegó ese terremoto de 9, de 6, mira ya me contaminé con los profetas. El de 6, yo me debilité hoy y yo simplemente llamé a un pastor amigo mío que orara por mí. El pastor oró y yo me sentí mejor, ¿verdad? Y si necesito ayuda médica, pues voy. Recibo atención médica también. Recibo atención médica. Sí, ¿verdad? Claro, los médicos Dios los utiliza también. Porque esos mismos fanáticos creen que Dios no utiliza. Yo he visto que cómo Dios ha utilizado a los médicos en mi vida. Dios me ha sanado a mí milagrosamente, me ha sanado utilizando a los médicos, me ha sanado con cosas naturales. Dios me ha sanado y me ha sanado cambiando la alimentación y haciendo ejercicio y ciertas cosas. Y aún así todavía tenemos padecimientos, todavía tenemos debilidades, todavía tenemos los aguijones que tenía Pablo, aún así. Pero de cosas peligrosas, como en el caso cuando yo tuve una gangrena en el apéndice, de eso Dios me sanó utilizando a los médicos. Entonces, pues, ¿qué sucede? Que en este tiempo proliferan esas personas. Y mira lo que Pablo entonces le dijo. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos de que comiesen, diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayuno. O sea, 14º, ya 14 días en ayuno, sin comer nada. Por tanto, ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aún un cabello de la